Pero hay cierta motivación y eso queremos preguntarte, ¿qué te motivó a entrar a este mundo de las finanzas personales, a hacer esta transición y ser coach financiero? Mm. Mira, bien interesante porque este camino partió inicialmente con una experiencia que tuvo mi suegra, mi madre, que fue la jubilación. Ya. A ella les tocó el proceso de tramitar su jubilación. Nosotros obviamente las quisimos acompañar, ayudar, y ahí nos dimos cuenta de una verdad que yo creo que todos saben, pero que pocos se quieren hacer cargo, y es que la jubilación no alcanza para nada prácticamente. Mm. Tanto mi mamá como mi suegra, ellas son profesoras, están en el mundo educativo, entonces partieron de muy abajo y ya en el ocaso de su carrera, por así decirlo, ahí sus ingresos se vieron incrementados altamente, tomando dirección y cosas así. Pero claro, como partieron muy de abajo y los ingresos eran muy pocos, su aporte a este plan para el retiro fue muy bajo, y eso significó que de ganar, no sé, 1,5 millones o $1,500, $2,000, pasaran a recibir una pensión de $300. Entonces, ahí fue cuando a nosotros se nos cayó la teja, como se dice, y dijimos, si seguimos el mismo modelo que siguieron nuestras madres o que sigue el común de las personas, vamos a obtener el mismo resultado. Eso era algo lógico. Y ahí fue donde nació esta curiosidad de entrar en el mundo de las finanzas personales, respondiendo a la pregunta, ¿cómo podemos mejorar nuestra jubilación? Y ahí fue que empezamos a leer mucho, partimos con los clásicos libros, luego empezamos a tomar cursos, a seguir cuentas. Antes, hace, no sé, 7 años atrás, cuando yo empecé este camino, no había tanta información como la hay hoy en día, y eso es súper positivo. Y generalmente muchos conceptos estaban basados en, no sé, décadas atrás. Entonces era un poco complejo en un inicio llevar eso a la práctica, pero en algún momento lo hicimos, empezamos a ejecutar, empezamos a hacer nuestras primeras inversiones, y bueno, y eso también, que vamos a hablar un poco más adelante, conllevó una conversación familiar, una planificación, tanto con mi esposa, de decir, ok, ¿cuál va a ser nuestro camino y cuáles son los pasos que vamos a tomar para llegar a ese destino? Y dentro de eso, cosas tan simples como empezar a armar un presupuesto, construir un presupuesto familiar, pagar nuestras deudas lo más pronto posible. Teníamos un vehículo, diplomado, deuda estudiantil, que son como las clásicas deudas que la mayoría tiene, y las pagamos lo más rápido posible, y eso nos dio chance a poder invertir. Y una vez invirtiendo, nos encontramos con otro mundo gigantesco que incluso hasta el día de hoy sigo descubriendo cosas. Y todo ese aprendizaje, que yo diría que nos tomó más o menos unos 3, 4 años, yo sentía que tenía que compartirlo. Que así como, porque incluso no habiendo tenido una libertad financiera todavía, yo sentía que me había cambiado la vida, porque estaba más planificado, tenía un plan, el trabajo que estaba haciendo tenía un objetivo, me sentía un poco más relajado, por ejemplo, no teniendo deuda, me sentía entusiasmado también con el desafío que conllevaba construir este patrimonio y todo lo demás, y dije, esto me encantaría enseñarlo, y no sabía cómo, no tenía idea cómo llevar este conocimiento, y partí haciendo lo que yo conocí, y ahí nació mi primer libro, Libertad Financiera Ahora Ya. Yo dije, yo partí de este mundo leyendo muchos libros, los libros me abrieron una visión, y quise devolverle la mano al mundo con ese primer libro, y ahí nació Libertad Financiera Ahora Ya. Y luego de eso di con algo que yo creo que también es clave y que se habla poco en el mundo financiero, y es que la mayoría de los grandes inversionistas o gurús de este mundo hablan mucho de invertir en uno mismo, de que hay que autoconocerse, tener claros los objetivos, saber conocer tus fortalezas, tus debilidades, cambiar tus creencias, por ejemplo, en torno al dinero, en torno a la sociedad y todo eso. Y fue que empezamos a invertir en nosotros mismos, y una de esas maneras fue con un seminario junto a Tony Robbins, el mejor coach del mundo, una máquina increíble, y esa fue la primera gran inversión que nosotros hicimos en nosotros, un seminario presencial en Estados Unidos. Y en ese punto yo dije, ya,
no sé cómo, de qué manera, pero voy a dedicarme, por así decirlo, a las finanzas para guiar a otros a que mejoren su vida a nivel financiero. Y eso que Tony Robbins enseña o hizo en nosotros se llama coaching. Yo no tenía idea que era el coaching hasta hace 3, 4 años atrás. Y ahí lo descubrí y me encantó. O sea, la experiencia que viví fue transformadora, me di cuenta de muchas cosas, me ayudó a ordenar mis ideas, a enfocarme. Y cuando descubrí que eso se llamaba coaching, decidí formarme como coach. Y ahí fue cuando empezó esta reinvención en mi vida. Y una vez que obtuve mi certificación como coach profesional, combiné todas las herramientas de coaching con toda la experiencia y el conocimiento que tenía sobre finanzas, y prácticamente en ese entonces creé, por así decirlo, en mi mente, ¿cierto?, esta nueva profesión que era el coaching financiero. Obviamente, cuando uno ya se empieza a meter en los temas, se da cuenta de que ya habían personas que se dedicaban a esto, organismos que hablaban de ello, y que era muy parecido a lo que ya tenía construido. Y ahí nació esto de esta profesión del coaching financiero. Así que es una historia bien interesante, porque partió queriendo mejorar la jubilación y me llevó finalmente a hoy día a guiar a otros a que mejoren su situación financiera.